mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como todos recuerdan o deben recordar, este verano asistimos a un hecho cruel, cobarde, inhumano, sin ningún registro de conciencia por parte de quienes lo cometieron, que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa. Con este tema pensábamos iniciar el ciclo 2020. Lo fuimos postergando por la pandemia, pero desde Caminos de Tiza no queremos soslayarlo porque interpela a la sociedad, a las familias, a las instituciones, puntualmente a las instituciones educativas. Tenemos que pensar qué hacer desde las escuelas con la violencia y el racismo. Nuestro tema se titula Relato salvaje, el asesinato de Fernando. Los dejo con este clip y enseguida comenzamos. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librara el corazón, de poner ese cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque los deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes, traficantes, más que náusea dan tristeza. No rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Habrá que prestar atención a la letra de este tema. Les doy la bienvenida a Jorge Catelli, Karina Kaplan, Néstor Abramovich. Gracias por acompañarme en este tema tan doloroso. Jorge, la primera pregunta que quiero hacerte desde tu lugar de psicoanalista es, ¿se nace cruel, se nace violento? ¿Tiene que ver con la crianza? ¿Con qué? Bueno, gracias Mirta por la invitación, por la convocatoria. Creo que este primer elemento que estás trayendo es crucial porque la crueldad habita en el ser humano. Es parte de nuestra naturaleza destructiva.
Estamos en el año 2020, hace exactamente 100 años se formula un concepto muy importante dentro del psicoanálisis, lo que fue la revolución del 20, se la llama así, que es el concepto del más allá del principio de placer, donde se formula con todas las letras la destructividad del ser humano. Sin embargo, hay algo que en relación a la civilización y a la educación y la vivencia de estar con otros en sociedad, hay algo que se organiza y se morigera con distintos trabajos psíquicos que van dando lugar a lo que nosotros psicoanalistas llamamos sublimaciones, y fundamentalmente la organización en el lazo social que constituye precisamente en la identificación la posibilidad de morigerar esa destructividad y esa crueldad por la vía de la identificación con el otro. Algo que en estas situaciones, en estos actos que no tienen retorno, digamos, se nota su ruptura. Claro, una cosa entonces es tener un pensamiento violento, cruel, y otra cosa es pasar a la acción. Ese es un punto clave. Por Ujú. un lado estaría la constitución humana que trae esa potencial crueldad. Por otro lado, cómo se organiza y se morigera y se encuentran tabicamientos para que se desarrollen otro tipo de situaciones que constituyen a la cultura humana, digamos, y al lazo social, el vínculo con los otros a través de la identificación. Y por otro lado, algo que marca una diferencia crucial en lo que acabas de decir, entre lo que es el acto en donde se Ujú. rompe toda idea cruel, sino que se pasa a una acción, y en particular una acción sin retorno. Por eso se habla también de situaciones de pasaje al acto. Claro. Néstor Abramovich, cuando se produjo este asesinato, vos hiciste un texto muy breve, fue inmediato, me parece que es muy valorable, que fue muy lúcido. Y yo voy a leer solo una parte. Vos decías, deben revisarse en el tiempo las que fueron sus escuelas. Y después concluías, si yo hubiera intervenido en la formación de esos 11, me declararía responsable. Contanos por qué sentiste eso. Es así. Agradecido, Mirta, por el hecho de que me hayas invitado y por la posibilidad de compartir este panel con profesionales tan destacados como Karina y Jorge. Eso fue escrito con mucho dolor. Dolor por la muerte de Fernando, dolor por la violencia en ese asesinato a manos de otros 10 u 11 pibes, tan pibes como él, diría yo, en términos de lo generacional, con indignación, y además esa indignación de la mano fundamentalmente de algunas instituciones que empezaron a decir, nosotros no tenemos nada que ver. La verdad es que no recuerdo si en ese momento las escuelas se manifestaron, pero sí se manifestó, por ejemplo, la Unión Argentina de Rugby. Y creo, Sí. no lo recuerdo bien tampoco, que se manifestó también el club por donde ellos, o varios de ellos, pasaron como jugadores de rugby, que es el Náutico Arsenal de Zárate. En esta cosa de esto no tiene que ver con nosotros, cuando en una perspectiva de esperanza en términos de la construcción de una convivencia social amorosa, me atrevo a usar esa palabra, las instituciones tenemos mucho que ver. Jorge recién hablaba de lo que se organiza, de lo que se morigera, de lo que se sublima, de esa pulsión a la agresión, y en eso las instituciones, yo digo, puedo hablar como director de escuela, las instituciones escolares tenemos muchísimo que ver en la posibilidad de construir eso. Yo, gracias por traerlo al recuerdo, yo lo volvería a decir,
Yo me Claro. hubiese sentido responsable absolutamente de eso. Sí, en esos días hubo algunas escuelas que se comunicaron con el programa y nos contaron que habían cambiado su proyecto institucional para el año 2020 para abordar este tema. Te pregunto entonces, Karina, si la escuela tiene que abordar estos hechos que nos trae la realidad, si es desde la formación ética y ciudadana, pero sobre todo cómo abordarlos, porque una cosa es bajar línea y otra cosa es otro tipo de apuesta pedagógica. En primer lugar, agradecerte, Mirta, también por retomar esta temática junto a colegas, amigos que son referentes en estas cuestiones de pensar cómo se construye el lazo social a través de la escuela, cómo se constituye la subjetividad y el valor simbólico que tiene la escuela en la construcción de una idea del nosotros, de una idea de lo común, una pedagogía más humanizada, una pedagogía del vínculo, que permita ponernos a todos en igualdad y pensarnos como iguales, como próximos, como semejantes, construyendo una patria, que es el lugar que habitamos conjuntamente. Y entonces decir que es una preocupación importante de nuestra sociedad pensar en las muertes jóvenes. Cuando pasó el caso de Fernando, también en nuestras investigaciones relevamos otras muertes jóvenes que son muertes sociales, es decir, muertes evitables, no son muertes evolutivas. Un joven a esa edad no se tiene por qué morir, salvo por alguna enfermedad incurable, pero no se puede morir por razones sociales. Y ahí reflexionaba bastante, como vos bien lo decís y mis compañeros lo han dicho, acerca del papel de la escuela, en cómo ayudar a tramitar una emotividad que permita un diálogo, que permita simbolizar a través de la palabra, donde la violencia no se exprese con actos de un cuerpo frente a los otros, sino más vale como una posibilidad de comunión, una posibilidad de justamente construcción de lazo emocional. Entonces me parece Claro. que la escuela, nuestra hipótesis es que ayuda a curar las heridas sociales, pero que para ello tiene que trabajar acerca de los microracismos en la escuela. Recordaba en el caso de Fernando cuando se decía le pego porque es negro, le pego porque tiene cara de pobre, y en nuestras investigaciones con entrevistas grupales e individuales aparece claramente cómo algunos jóvenes violentan a otros, los humillan, los hacen sentir con inferioridad en relación a la aportación de rostro, el color de la piel. Bien. Temas que por supuesto la escuela tiene que abordar desde el nivel inicial, no hace falta llegar a la escuela secundaria. Vamos a escuchar a Gabriel Brenner, a quien le preguntamos si es suficiente con que haya una condena a los Rutgers por parte de la justicia. Por supuesto que hay que saldar a través de la justicia y una condena semejante atrocidad, semejante masacre. Pero me parece que los educadores y las educadoras tenemos que hacer una diferencia, especialmente en este tiempo en el que impera un proceso de espectacularización mediática que no hace más que oscurecer las posibilidades de comprender una situación tan terrible, tan dolorosa como sociedad. Yo, en ese sentido, creo que lo que tenemos que hacer educadores y educadoras tiene que ver con poder transformar el dolor, transformar la impotencia de una situación como la que vivimos allí en Gesell en una oportunidad pedagógica. Transformar el dolor en muchas preguntas, esas preguntas que a veces son muy incómodas y que tenemos que responder no solamente los jóvenes y las jóvenes, sino los adultos, las adultas. ¿Qué pasó antes en la historia personal, familiar, escolar, deportiva de cada uno de estos pibes? Tenemos que lograr hacernos esa pregunta incómoda, terrible, que tiene que ver con cómo un pibe le puede revolear una patada en la cabeza a un cuerpo que está deliberadamente
quieto en el piso. Y al mismo tiempo preguntarnos por los que miran y no se involucran, por los que filman de manera desesperada siguiendo el ritmo cardíaco de los medios de comunicación a la orden de la depredación y la aniquilación del otro, promoviendo linchamientos mediáticos pero también reales. Entonces yo creo que la justicia tendrá que determinar quién es culpable, pero nosotros, educadores, educadoras, tenemos que reparar subjetivamente, no podemos quedarnos conformes con que haya víctimas y culpables. Jorge, la pregunta que te hago es ¿por qué puede haber en algunos jóvenes placer por humillar a otros? Bueno, hay muchos factores. Creo que hay algo en principio que tiene que ver con un fenómeno de masa, y es un término que lo traigo de modo general, no quiero atribuirlo estrictamente a este grupo de jóvenes, porque habría que escuchar a cada uno para poder dar cuenta de esa situación particular, pero en el fenómeno de masa el grupo adquiere una identidad provisoria, estigmatizada, que necesita diferenciarse de algún otro de alguna manera, fundamentalmente proyectando de manera masiva aspectos rechazados en sí mismos normalmente y puestos en el otro. Una vez que se produce este efecto, el otro es aquel que merece la agresión y merece, dentro de esta lógica, con la condición previa de que se haya roto toda identificación con el otro, para entonces destruir los aspectos rechazados y proyectados sobre ese otro. Cualquier rivalidad puesta en términos de un cuadro de fútbol, por ejemplo, o de rivales y antagonismos, muestran estas características, pero sublimadas. Por eso podemos jugar a determinados juegos. Los juegos están basados íntegramente en sublimar las cargadas después de un partido de fútbol. Ahora, cuando esto trasciende ese juego, ese nivel de sublimación, lo que pasa a ocurrir es del territorio de la tragedia, del territorio del pasaje al acto. Claro. Ahora, pensaba, volviendo a las escuelas, Karina, también, si bien sabemos que las chicas también se pelean, también hay violencia entre ellas, llama la atención este grupo de 11 varones contra uno, y pregunto, ¿qué masculinidades promueven las familias, la sociedad? ¿Qué mandatos incluso se asignan socialmente a los varones para llegar a esto? A mí me parece que hay mucho del orden patriarcal que impera en nuestras sociedades que puede explicar por qué los varones sienten que necesitan ser violentos para poder imponerse, para poder tener un lugar. De hecho, en nuestros estudios aparece claramente cómo a veces para liderar en un grupo apelan a formas de violencia para humillar, para subsumir a los otros. Aquí tenemos que entonces comprender cómo hay una dinámica de relaciones de poder que se producen en los grupos escolares y cómo hay que intervenir sobre esa dinámica, porque nosotros siempre nos ponemos del lado del que sufre, del lado que se siente inferior, que se siente inferiorizado, que la pasa mal en la escuela, que la escuela no es entonces un lugar de albergue, un lugar de refugio, sino todo lo contrario. Entonces, intervenir sobre las relaciones de poder al interior de los grupos sociales, cómo hay dinámicas sociales de estigmatización, se estigmatiza al otro por distintas cuestiones, como les decía, por el color de la piel, por ser blanco, por ser negro, por ser anteojudo, por ser de distintas maneras, los apodos, por ejemplo. Quiere decir que hay mucho del lenguaje escolar que circula para caracterizar a las y los estudiantes, para vincularse entre ellos, que hay que revisar, y en todo caso que las burlas no son algo
inocuo, sino que tienen un Claro, efecto simbólico claro. sobre la construcción de la experiencia escolar. Ya son microviolencias, ¿no es cierto? Son microviolencias y que son las violencias que luego se trasladan a las macroviolencias y al revés. Las Exacto. macroviolencias explican esas microviolencias. Sí, la buena parte de los rugbyers asistieron al Instituto José Manuel Estrada de Zárate. Y si uno entra a ver de qué se trata esta escuela, lo que enuncia seguramente podríamos coincidir con lo que ellos se plantean como, según dicen, misión. Cuando dicen educar aportándole a cada persona que nos confía valores fundamentales para la vida, formación moral, promover la convivencia sobre la base del diálogo y el respeto. Lo que pregunto entonces es, ¿cómo se pasa de ese enunciado, Néstor, a realmente abrir espacios de reflexión que posibiliten tomar conciencia? Perdón, yo creo que hay dos como niveles de trabajo, si es que esto se pudiese estratificar, ¿no? Uno es tomar los temas y conversar sobre ellos, reflexionar, decías vos. El otro es la cotidianidad, lo emergente, lo que va sucediendo. En relación con la pregunta que le hacías antes a Karina, y ya vuelvo, como en el comienzo de este año escolar, la suspensión de las clases presenciales y la pandemia de alguna manera arrasó con muchas cosas, no apareció, no pudimos nosotros, y lo digo autocríticamente, llevar a las aulas el tratamiento de este tema de la situación que implicó el asesinato de Fernando. Sin embargo, en una de las jornadas de educación sexual integral, algunos chicos y chicas lo trajeron vinculado a esta cuestión de las nuevas masculinidades, del machismo, del uso de la superioridad física en relación con los otros. Y ahí me volvió a aparecer y me pareció interesante. Esto es del campo de la reflexión. Ahora, lo otro, vos decías desde el preescolar o desde las salas de dos. A mí me parece sustantivo el cómo se vive en las escuelas. Aquello que se pasa, que se enseña, que se transmite en una manera de estar y de convivir, y no solamente en lo que se enuncia a la hora de hablar o de escuchar. Y en este sentido me parece que las escuelas tienen un lugar privilegiado en cuanto a la posibilidad de enseñar a vivir con otros más allá de la familia. Ahí en el primer video que vimos aparecía la familia de Fernando, pero también aparecían también sus compañeros, y también aparecía también alguna cuestión comunitaria en relación con un trabajo que él hacía. Bueno, ¿cómo se vive en las escuelas? ¿No? ¿Cómo se vive el buen trato? ¿Cómo se vive el respeto? En esa tremenda escena que fue el asesinato de Fernando, escuchamos decir muchas cosas. Una de ellas fue: a esto me lo llevo de trofeo. Fuimos al encuentro de Cecilia de Constanzo, que es una exjugadora de rugby y entrenadora, y le preguntamos qué significa un trofeo en el deporte. Ganar un trofeo, ganar un torneo, un campeonato, es el premio al trabajo de un año, al esfuerzo que se hace durante todo un año, específicamente nosotras, particularmente a las mujeres, es un esfuerzo doble, ¿no? Porque hoy, si bien hay más competencia y hay más cantidad de equipos de mujeres, cuando yo empecé a jugar era un poco más difícil, y he llegado a entrenar un año para jugar un partido amistoso. Después, bueno, aparecieron las competencias y ganar un trofeo es un poco el reconocimiento de ese esfuerzo, al trabajo de un año. Para el jugador, para la jugadora es todo, y para el entrenador es también una gran alegría por haber alcanzado objetivos, y para el club, bueno, lo mismo, ¿no? Son quienes nos contienen, quienes nos abren la puerta, y
es un esfuerzo de todos el que se hace. Pero el jugador básicamente pone el cuerpo, es el que deja de hacer ciertas cosas, salidas, fiestas, cenas, sobre todo en el periodo de competencia. Y bueno, alcanzar un título es un poco la compensación a todo ese esfuerzo y a ese sacrificio. Los dejo pensando en esto, por qué habrán dicho me lo llevo como trofeo, y nos vamos al próximo bloque con mucho más material y la reflexión de ustedes. Ya volvemos. Cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Bueno, una cosa es lo que es el trofeo en el deporte y otra muy diferente es decir, como se dijo, me lo llevo de trofeo. Jorge. Bueno, el trofeo era originalmente estaba armado con los despojos de los ropajes y los carruajes de los enemigos, ¿no? En la antigua Grecia. Pero ya eso era un sustituto del otro, ¿no es cierto? Creo que acá, justamente cuando se pierde esa dimensión simbólica, hay algo de esa ruptura en el lazo social y del reconocimiento del otro, en donde que el otro sea un trofeo ya es la tragedia hecha carne. Bien, estuvimos hablando un poco de las microviolencias y muchas veces en esas microviolencias se dejan pasar expresiones, sentimientos, acciones que tienen que ver muchas veces con el racismo, ¿no? Ustedes recordarán también cuando se creó este espacio Tecnópolis, había algunas personas que decían negrópolis, o sea, esto también está instalado en la sociedad. Vamos a ver una producción en la que tuvo una participación importante la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con la discriminación por color de piel. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. Esto después nos vas a contar, Karina, cómo surgió este video. ¿Esto se produjo en la facultad? Es una investigación que se hizo en la década del 30 en Estados Unidos, justamente poniendo proyectivamente un muñeco negro y un muñeco blanco, y luego este mismo experimento se hizo en otros lados del mundo para mostrar cómo los niños desde pequeños, las niñas desde pequeñas, van interiorizando una imagen acerca del otro, cómo lo blanco está asociado a lo bueno en nuestra sociedad y lo negro a lo malo. Y en general, cuando hablaban del muñeco negro, se referían a que es violento, que roba, es decir, una serie de estereotipos y prejuicios que están en la sociedad y que nosotros desde las escuelas tenemos que trabajar para que pueda interrumpirse esas formas de dominación simbólica. Claro, son los feos, sucios y malos. ¿Y qué te surge, Néstor? Karina dice tenemos que trabajar y yo diría podemos trabajarlo, como puedo dar fe de que podemos trabajarlo. Yo pensaba en mis estudiantes de segundo año para arriba y no encontraríamos muy probablemente esa respuesta. No nombro a los de primero porque, bueno, nosotros no trabajamos con primarios en la propia institución, entonces empezamos a
amasar las sensibilidades, las ideologías, a trabajar esas sublimaciones a partir de primero y algo llega en segundo, ¿no? Me parece que hay algo que no solo que se ideologiza, sino que en el encuentro con los otros se naturaliza. Muy brevemente cuento que, por ejemplo, en este momento tenemos un grupo de 30 estudiantes de cuarto y quinto año dando clases de apoyo por WhatsApp a chicos y chicas del barrio Carlos Mujica. Entonces hay algo de hacer con los otros, de un acercamiento que lleva a otro reconocimiento. Creo que lo que surge es que la escuela entonces es el lugar donde poner en cuestión muchas de las ideas que circulan fuera de la escuela, es el lugar donde problematizar, ¿no es cierto? Vamos a ver la segunda parte de estos videos que realmente son tan ilustrativos de las ideas que circulan y que ya desde niños muchos de ellos tienen. Tenemos varias expresiones racistas, muchísimas. Contá si querés. Tenemos trabajo en negro, me negrean, tenemos día negro, alma negra, mano negra, denigrar, humor negro. Sí. A ver, ¿por qué siempre lo negro es lo peyorativo? Sí. Cuando en realidad ponele trabajo en negro, se dice trabajo registrado o trabajo no registrado. Me negrean, me precarizan laboralmente. Claro. Tengo el día negro, tengo un día malo. Sí. Alma negra, ¿de qué color es el alma? ¿De qué color es tu alma? Aparte, ponele un ejemplo, esta está medio escondida. Denigrar. Sí. Denigrar en realidad es degradar. Denigrar viene de rebajar a categoría de negro. O sea que básicamente la palabra significa me tratan como un negro. Bueno, qué video interesante para trabajar en las escuelas, Karina. Es una producción que hicimos con mis estudiantes de la Cátedra de Teorías Sociológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y efectivamente lo que nos interesa es abonar a una perspectiva sociocultural y sociohistórica que dé cuenta de la igualdad y que desmonte algunas creencias acerca del racismo. De hecho, las razas no existen, sin embargo existe el racismo. La única raza humana que existe, la única raza que existe es la humana, sin embargo todavía tenemos expresiones de racismo que son formas de inferiorización del otro. Entonces hay bastante para trabajar como invitación. Claro que las escuelas lo hacen, Néstor, lo que quiero es invitar a las escuelas a seguir reflexionando, concientizando, porque nosotros desde la escuela podemos sensibilizar muchas veces, incluso educar a las propias familias, porque estas conversaciones que se tienen en la familia acerca de ellos que son negros y que son inferiores, nosotros que somos blancos y que somos superiores, y así una serie de divisiones sociales, que lo que hacen es levantar muros simbólicos entre nosotros y no permiten pensarnos en una idea de un nosotros iguales y juntos. ¿Puedo interrumpir con algo breve? Sí, muy breve. Por supuesto. Karina, por supuesto. Sí. A ver, lo digo como docente y lo digo autocríticamente, ¿las escuelas lo hacen o no? Muchas veces cuando debería, por ejemplo, interrumpirse una clase, porque es más importante algo que allí pasó en términos de analizarlo, pensarlo, reflexionar sobre eso, en el afán de avanzar con la currícula, con el programa, o de no implicarse en situaciones de mayor complejidad, se dejan pasar de largo algunas situaciones en las que, por ejemplo, se manifiesta ahí mismo en el aula ese racismo. Entonces, lo que sucede es que nosotros, como sociedad, no reconocemos que somos racistas. Y hay mucho de la formación docente y del currículum que reproduce estas ideas racistas, biologicistas de lo social. Entonces, debemos, pero también es un proceso de construcción donde la ciencia también interviene. Hay alguna ciencia que todavía es racista, entonces uno también tiene que elegir qué conocimiento va a transmitir en la escuela, y que ese conocimiento es poderoso en el sentido que permite construir una idea, una imagen acerca del otro. Y si la imagen del otro se refiere a que el otro es inferior por naturaleza, ahí estamos en problema. Entonces también hay mucho que trabajar
en la construcción de una pedagogía más igualitaria. Y Bueno, creo que pero en ese esto, sentido, una sí, cosita nomás, sí, una sí, cosita, sí, creo sí, que sí, además la sí, idea de colonialidad, que con Karina hemos trabajado mucho, esta idea de instalación en el otro, porque en ese video se ve de un modo muy interesante que niños con color de piel más cetrina dicen que es más cruel o malo el muñeco, que se les parecería más en relación a su propio color de piel. Hay algo de una instalación en el propio sujeto, de un modo eficaz, de ese lugar de sometimiento y de denigración. Y ahí me gustaría sí, muy, muy breve y sintético nombrar algo de lo que vengo diciendo hace rato en relación a las instituciones educativas, las 3D, la D de desnaturalizar, es decir, de poder sacarlo de esa naturalización, la de denunciar, es decir, interrumpir cualquier clase en cualquier momento, cualquier acción, para dejar de manifiesto, para dejar en evidencia eso que está ocurriendo como una situación de violencia y deslegitimar, descalzar de un lugar en que estaba instalado dentro de la lógica institucional la situación de violencia. sí. Yo redondearía solo con una idea, y es que si simultáneamente no se trabaja con los padres, me parece que muchas veces esto de parar el tema curricular que se está desarrollando es visto como perder el tiempo. Entonces, me parece que hay que preguntarse cuándo se gana y cuándo se pierde tiempo en una escuela. Y lo que se dijo y lo que fue cruel y lo que fue lo que quizás más nos impactó fue aquello de negro de mierda. Acá lo vemos. Al final el paraguayo de Chilaver tenía razón. Los bolivianos son todos unos putos. ¿Qué es ese animal? Vení acá, hijo de puta. Vení acá. Vení, Freddy. Déjalo, Freddy. Te venís a sacar el hambre y dejás sin laburo a los pibes de acá. Mira, ya te zarpaste. Tomátela de acá, por favor. ¡Rajá de acá! Vos también sos una rata. Que das laburo a estos negros de mierda por 2 pesos. Y a este, porque es puto, no le das trabajo. Pero andate de acá, pelotudo. ¡Rata! Bueno, ficción, que bien puede ser realidad. Lo que vimos es una escena de la película Bolivia. Néstor, ¿qué te surge? No, pensaba el que aparece como dueño del comercio, el que le da trabajo al ciudadano boliviano, que es como el dueño de casa, digamos. Si lo pensáramos en el lugar del docente, por supuesto no podría entrar en esa modalidad violenta y sería quien estaría llamado a calmarse, a tomarse su tiempo y a pensar sobre esa situación. Claro, a que se escuchen en primer lugar. Karina. Evocaba los testimonios de los jóvenes que entrevistamos de escuelas secundarias, que nos dicen que cuando los rebajan con la mirada se sienten mal, que entonces se sienten inferiorizados. Entonces revisar también la construcción de la mirada que se produce acerca del otro. Y también pensaba en el caso Fernando, donde la mirada parece que intervino en forma fuerte, pensar entonces cómo se construye esa mirada y cómo la escuela es un lugar para reparar simbólicamente a través de la memoria, a través del recuerdo de todas y todos estos jóvenes que tienen, digamos, la situación de la familia, en donde por muerte joven quedan por fuera de nuestra sociedad, pero que nosotros, en Argentina particularmente, tenemos un movimiento de abuelas, de madres de Plaza de Mayo, un movimiento histórico de recuperación de la memoria, y entonces el recuerdo es un lugar de presencia. Sí, y para ir cerrando, Jorge, pensaba en lo que se ve, los aspectos exteriores del otro, como para algunos parecen definir a la persona en su totalidad, además. Sí, es parte de algo de lo que venimos investigando con Karina
en la Universidad de Buenos Aires a través de UASIT como la estigmatización, ¿no? A partir de un rasgo, transformarlo en un estigma que coloque al sujeto en un lugar sin salida. Pensaba a partir de este recorte de esta película también en el lugar de aporte de la escuela, en la contribución para la constitución de ciertas identificaciones. Justamente ahí pensaba también en el tema de la masculinidad y la construcción de una masculinidad como lugar identificatorio, cómo se nota y cómo queda bien señalado en este fragmento de esta película, el lugar denigratorio, hostil, agresivo hacia un otro como modo de reafirmación, fallida, por supuesto, del propio ser y de una masculinidad. Hace tiempo se decía, a golpes se hacen los hombres, y a mí me gusta decir en relación con esto, a golpes se hacen los masoquistas. Claro. Vamos a parar un poquito aquí y valorizar más que nunca los contenidos de la educación sexual integral, que son los que previenen de alguna manera y enseñan el cuidado del otro, esa amorosidad a la que hacía referencia Néstor. Concretamente, ¿cómo puede aportar la ESI? Por ejemplo, teniendo en cuenta las puertas de entrada de la educación sexual integral que nos dicen que podemos tomar las situaciones que irrumpen y de ahí planificar situaciones de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido podemos tomar directamente el tema o incluso tomar el tema de la espectacularización y el tratamiento mediático de lo que ocurrió en Gesell, y que las docentes y los docentes tengan claro que esto es parte de la tarea y que no está por fuera del programa. Cuando trabajamos en situaciones de debate, una cuestión que es importante considerar es dar voz a las voces de las chicas y de los chicos, y no enseguida clausurar con el deber ser, con lo políticamente correcto, e irnos felices de que estamos todos de acuerdo, ¿sí? La idea es que pueda surgir lo que ellos de verdad piensan, para que desde ahí podamos interpelar esas ideas, abrir preguntas, entender por qué piensan lo que piensan y poder generar otras ideas u otras maneras de pensar o analizar la situación. El programa de ESI Nación nos brinda la posibilidad de organizar la ESI desde 5 ejes, y desde cada uno de los ejes podemos pensar contenidos que nos permitan pensar tanto lo que ocurrió en Gesell, que es una situación de violencia machista, como tener en cuenta los femicidios, la crueldad y la cantidad con la que vienen ocurriendo en la Argentina, y que podemos pensarlo desde estos ejes de la ESI. Lo que pasó en Gesell no es una cuestión de locura o de salvajismo, es un acto racional de un modelo de masculinidad que tiene que ver con ser macho, ser de determinada clase social, ser blanco, y que además necesita mostrar ese poder en cofradía. Seamos los docentes y las docentes aquellos que en estos primeros días de clase estamos transcurriendo la primera etapa del ciclo lectivo, abramos estos temas en la escuela con los pibes, y con las pibas podamos hacernos las preguntas sobre qué pasó, qué ocurrió esa noche en Gesell, además de qué ocurrió en muchas otras situaciones similares a esta de Gesell, que aparece como si fuese única, pero hay muchísimas situaciones similares. Quizás apelar más a pensar en construir una responsabilidad colectiva para salir de la culpabilización, porque buscar culpables también tiene que ver con culpabilizar y estigmatizar, y pienso en el rugby, y la verdad es que me parece que no pasa esto por el rugby. Yo creo que hay una oportunidad en la escuela justamente para hacer diferencia y intentar conversar, trabajar, debatir, construir un diálogo en la diferencia entre generaciones, para que justamente con los chicos y con las chicas podamos aprender a vivir mejor juntos. Desde la
República Argentina implementamos políticas públicas con y desde las juventudes, buscando incluirlas de manera integral. Asumimos el compromiso a partir de una perspectiva de derechos, de garantizar la inclusión a través del trabajo, la educación, la salud y la cultura. Por eso, fomentamos una ciudadanía activa y participativa para que asuman un rol protagónico en la construcción de un país más justo e inclusivo. Estamos convencidos de que la fuerza, la creatividad y el espíritu transgresor de los y las jóvenes son necesarios para transformar la realidad. La participación de la juventud es fundamental y ningún lugar es pequeño. En tanto y cuanto todos participemos y estemos todos juntos para un mismo lado, el cambio se puede lograr. La inserción laboral de los jóvenes constituye un verdadero desafío. El trabajo es sin duda un eje central en la vida de la sociedad. Por eso consideramos que la mejor política social es la generación de empleo digno. Argentina Trabaja es una de las tantas herramientas que se implementan con este objetivo y ya incluye a más de 100.000 jóvenes del país que están trabajando en cooperativas y emprendimientos de la economía social. Yo creo que si hay trabajo y ganas, las cosas van a seguir bien. El trabajo es importante, el trabajo dignifica. Concebir la educación pública y gratuita como un derecho implica generar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades. Para reducir la brecha de desigualdad, resulta fundamental que esa educación facilite la incorporación al mundo del trabajo, la apropiación de herramientas para la toma de decisiones y la construcción de una mirada crítica y transformadora. A través de las cooperativas de trabajo, no solo generamos más empleo, también promovemos una mayor inclusión educativa. Por eso, decidimos trabajar para que más de 70.000 cooperativistas de entre 18 y 28 años terminen la escuela primaria, la secundaria o se capaciten en oficios. Esta es una gran oportunidad que tenemos para crecer y salir adelante. Lo veo también como una puerta a la dignificación que este proyecto aparte nos está dando, ¿no? Tener la posibilidad de estudiar. Promovemos una ciudadanía activa y participativa, que deje huella, que transforme, que construya. Por eso asumimos el compromiso de trabajar con y desde las juventudes, para que se constituyan como sujetos políticos y actores estratégicos para el desarrollo del país. Necesitamos contar con sus ideas, sus fuerzas y sus ganas de transformar en la acción. Por eso, construimos un Estado presente y activo que entiende a los jóvenes como protagonistas del cambio. A partir de sus deseos, necesidades y expectativas, abrimos espacios de debate, reflexión, participación en la toma de decisiones y acciones territoriales para cambiar la realidad. Un ejemplo de esa fuerza y compromiso fueron las jornadas Néstor Kirchner, Florecen 1000 flores, Pintamos 1000 escuelas, en las que 25.000 jóvenes mejoraron los edificios donde 330.000 niños, niñas y adolescentes de todos los niveles estudiarán durante 2011. Soy un pequeño ladrillito, pero entre todos estamos haciendo algo gigante. Sabiendo que hay 20.000 jóvenes en todo el país participando en lo mismo, uno se siente ya lo que es muchísimo más grande, algo colectivo. Estos jóvenes son protagonistas del presente y están construyendo futuro. Mañana, hombres y mujeres, trabajadoras, maestros, médicas, obreros, artistas y dirigentes continuarán el camino para seguir construyendo una Argentina más inclusiva, justa e igualitaria. Soy Violeta, estudiante del Mariano Acosta, tengo 15 años y lo primero que sentí al enterarme del asesinato de Fernando fue una gran tristeza, ¿no? Creo que a todos a la hora de enterarnos de casos tan conmocionantes y con finales tan trágicos y tan violentos, lo que nos genera es una gran tristeza y creo que esta no es la excepción. En mi caso, de la mano de esa gran tristeza vino también un gran enojo, ¿no? Por ver la falta de empatía que sentían los rugbyers al verlo tirado a Fernando en el suelo y por ver y entender que este no fue un asesinato cualquiera, sino que fue realmente un asesinato motivado por odio de clase
Al verlo tendido en el suelo a Fernando, los rugbyers lo insultaban y le decían negro de mierda. Fue un asesinato por odio de clase y por profundas prácticas discriminatorias que estaban arraigadas en los rugbyers, y eso realmente me afectó un montón y me impactó. También impactó bastante la actitud desafiante, ¿no? Que tenían los rugbyers pensando que iban a quedar impunes luego del crimen que cometieron y que no iban a recibir ningún tipo de reprimenda, que por suerte no fue así, y hoy en día tanto la familia como la justicia se están encargando de que se haga justicia por Fernando. Hola, soy Tatiana, tengo 14 años, vivo en la provincia de Salta. La noticia de Fernando me generó inseguridad porque siento que en la sociedad la vida de los jóvenes no es valorada, porque lo que le pasó a Fernando demuestra eso, y siento temor porque tengo amigos, hermanos que son jóvenes y siento que estamos expuestos, ya que a la clase pobre o baja es estigmatizada en el resto de la sociedad. Tengo 15 años, vivo en la ciudad de Salta y bueno, al enterarme de la noticia de Fernando, que fue asesinado por unos jugadores de rugby, me sentí con mucha impotencia, con temor, miedo, a saber de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, que ya no es seguro salir a la calle sabiendo que nos puede pasar algo en cualquier momento o lugar. Resulta muy conmovedor escuchar los relatos, los testimonios de Victoria, de Tatiana y de Fabricio. Creo que lo que hacen es denunciar algo que todos sabemos, y es que en la sociedad los jóvenes tienen miedo, sienten inseguridad por una sociedad que de alguna manera los criminaliza y los judicializa. Es muy emocionante escuchar los testimonios, la claridad y la profundidad con la que Violeta, Tatiana y Fabricio nos hablan del caso Fernando. Ellos se ponen en la piel de Fernando y justamente denuncian el racismo de la piel, estas formas de estigmatización que tienen que ver con negro de mierda, algo de este lenguaje común que necesitamos revisar como sociedad y que en la escuela se puede retrabajar, porque precisamente es el lugar donde las microviolencias, los microracismos se pueden elaborar, poner en palabras, simbolizar. Lo que a mí me parece muy interesante de este relato es que se pueden poner en la voz y en el rostro del otro, y que cualquiera de los jóvenes que están en nuestra sociedad podrían haber sido Fernando, y eso lo tienen muy claro. Y entonces trabajar como adultos para que nuestros jóvenes puedan vivir una vida plena, digna y sin distinciones. De hecho, la discriminación es algo que todavía, si bien hemos avanzado como sociedad en algunos aspectos, hace falta revisar y replantear. Bueno, aquí van algunas sugerencias bibliográficas como siempre. Violencia escolar bajo sospecha, de Karina Kaplan. Ahí hay un capítulo de Gabriel Brenner, a quien hemos escuchado. Luego tenemos La vida en las escuelas, esperanzas y desencantos de la convivencia escolar, de Karina Kaplan. Y por último, Emociones, sentimientos y afectos, las marcas subjetivas de la educación. Ahí participó todo el equipo de investigación de Karina Kaplan, y hay un capítulo de Jorge Catelli, nuestro invitado, que se llama Emoción y cognición, alfarerías en la educación. Los despido, muchas gracias a ustedes, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mirta. Gracias por el recordatorio. Pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien.